Si alguna vez has sentido el dolor de una traición, de una mentira o de una infidelidad, este vídeo es para ti. Sé que en este momento sientes rabia, frustración y una gran tristeza, porque cuando confías plenamente en alguien y esa persona te falla, el mundo parece desmoronarse. Pero, ¿sabes qué? Hoy te voy a revelar la estrategia definitiva para que esa persona nunca olvide lo que hizo y se arrepienta profundamente de haberte perdido. Y no se trata de venganza ni de pagar con la misma moneda. Se trata de algo mucho más poderoso. Hoy quiero compartir contigo la mejor manera de manejar una traición sin perder tu dignidad ni tu esencia. A lo largo de este vídeo, te voy a explicar paso a paso cómo convertir el dolor en fortaleza, cómo hacer que esa persona se dé cuenta de lo que perdió sin que tú tengas que rebajarte a su nivel. Porque sí, hay una forma de darle una verdadera lección sin necesidad de hacer lo mismo que te hicieron. Así que quédate hasta el final, porque esta información podría cambiar tu vida y la manera en que enfrentas este tipo de situaciones. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque todas las semanas te comparto contenido con altísimo valor que te ayudará a crecer, a fortalecerte y a aprender a amarte más que nunca. Y ahora sí, comencemos. Cuando descubres una traición, es como si el suelo se desmoronara bajo tus pies. Un torbellino de emociones te invade, ira, tristeza, desilusión y una sensación de vacío difícil de explicar. La persona en la que depositaste tu confianza, a quien entregaste tu amor y tu lealtad, ha roto ese vínculo de la peor manera posible. En ese instante, tu mente puede jugarte malas pasadas y llevarte a pensar que la única forma de sanar es haciendo que esa persona sufra lo mismo que tú estás sufriendo. La venganza parece una opción tentadora. La idea de devolverle el golpe, de hacerle sentir en carne propia el dolor que tú sientes, puede darte una sensación momentánea de justicia. Quizás pienses en pagar con la misma moneda, en engañarle como lo hizo contigo, en buscar la manera de herirlo para que entienda lo que te hizo pasar. Y sí, no te voy a mentir, al principio podrías experimentar una pequeña satisfacción, una especie de triunfo que te haga sentir que recuperaste el control de la situación. Pero aquí es donde debes hacerte una pregunta crucial: ¿realmente quieres rebajarte a su nivel? Piensa en esto: ¿de qué sirve vengarte si al final del día te convertirás en lo mismo que tanto te lastimó? ¿De verdad quieres transformarte en alguien capaz de traicionar solo para demostrar que puedes jugar el mismo juego? La verdad es que actuar de esa manera no te dará la paz que buscas. En cambio, te sumergirá en un ciclo de resentimiento y dolor del que será difícil salir. La mejor venganza no es la que crees, porque la verdadera victoria no radica en destruir al otro, sino en elevarte por encima de la situación y demostrar que eres más fuerte, más sabia y más valiosa de lo que esa persona jamás imaginó. Quítale el poder a quien te lastimó. No permitas que sus acciones definan tu comportamiento ni te conviertan en alguien que no eres. La mejor forma de demostrar que te lastimó pero no te destruyó es alejándote y brillando con luz propia. Haz que su peor castigo sea darse cuenta, con el tiempo, de que perdió a alguien irreemplazable. Y créeme, tarde o temprano, lo hará. Cuando alguien nos traiciona, el dolor no solo es causado por la infidelidad en sí, sino por la pérdida de confianza, la humillación y la sensación de que no fuimos suficientes. Esto puede afectar nuestra autoestima y hacernos dudar de nuestro propio valor. Es crucial recordar que la traición de alguien más no define nuestra valía. La venganza parece una solución instantánea para sanar el dolor, pero en realidad, nos atrapa en un círculo vicioso de resentimiento. Puede darnos una satisfacción momentánea, pero no resuelve el problema de raíz, el daño emocional que hemos sufrido. Ejemplo: muchas personas que buscan venganza terminan sintiéndose aún peor porque se dan cuenta de que pagar con la misma moneda no borró el dolor, solo lo prolongó. En lugar de enfocarte en hacerle daño a quien te lastimó, concéntrate en sanar, crecer y convertirte en una mejor versión de ti misma. Nada duele más a quien te traicionó que verte feliz, en paz y viviendo tu mejor vida sin esa persona. Trabaja en tu autoestima. Rodéate de personas que realmente te valoren. Enfócate en tus metas personales. Cultiva la independencia emocional. Si sientes ira o ganas de vengarte, intenta canalizar esa energía en algo productivo. Escribir tus emociones en un diario. Hacer ejercicio para liberar la tensión. Hablar con un terapeuta o un amigo de confianza. Dedicarte a una nueva actividad que te ayude a sanar. Con el tiempo, la persona que te lastimó se dará cuenta de lo que perdió. Y en muchos casos, regresará arrepentida. Sin embargo, cuando has sanado y crecido, te darás cuenta de que ya no necesitas su validación, ni su presencia. Ese es el mayor triunfo. Si alguna vez te han traicionado, sabes que el dolor es profundo, desgarrador y muchas veces insoportable. La mente te lleva por un torbellino de emociones,
desde la ira hasta la tristeza, pasando por el deseo de venganza. Pero, ¿realmente quieres rebajarte al nivel de quien te lastimó? La verdadera justicia no está en devolver el golpe, sino en retirarte con dignidad y dejar que la vida haga su trabajo. Si de verdad quieres que esa persona aprenda la lección, haz esto. Quítale tu presencia. Aléjate sin dudarlo, sin explicaciones y sin darle la oportunidad de defender lo indefendible. Bloquea todo contacto. No permitas que sus palabras dulces o falsas promesas te arrastren de nuevo a un ciclo de engaño. Tu ausencia es el castigo más grande. Porque muestra, sin necesidad de palabras, que sabes lo que vales. No es un juego de manipular o herir al otro, sino de protegerte a ti mismo. Porque cuando te alejas, estás dejando un vacío que nadie podrá llenar. Esto solo aplica si eres una persona de valor. Este consejo es para aquellas que han dado lo mejor de sí en una relación, quienes han amado con sinceridad, han respetado, confiado y han sido fieles a sus principios. Si ese es tu caso, entonces tu partida será un golpe brutal para quien te traicionó. No hay peor castigo que la realización de haber cambiado oro por paja. No necesitas buscar venganza, ni esperar que esa persona regrese arrastrándose. Solo necesitas alejarte y permitirte sanar. La vida se encargará de mostrarle su error y de enseñarle que quien juega con fuego, tarde o temprano, termina quemándose. Y lo mejor de todo, para ese momento, tú ya habrás avanzado tanto que su arrepentimiento ya no significará nada para ti. Es fácil señalar con el dedo, condenar la traición y sentirnos víctimas del daño recibido. Pero, ¿qué pasa si tú también has cometido errores? Si también has mentido, engañado o traicionado de alguna forma, entonces la situación cambia por completo. En la vida, no solo somos espectadores, también somos protagonistas de nuestras propias historias, y a veces, sin darnos cuenta, sembramos semillas de dolor que tarde o temprano terminamos cosechando. La realidad es que el universo, el karma o simplemente la lógica de las relaciones humanas nos pone en situaciones donde debemos aprender en carne propia lo que alguna vez hicimos a otros. No es una maldición ni una injusticia, sino una lección de vida. Si alguna vez rompiste la confianza de alguien y ahora te sientes devastado porque te hicieron lo mismo, tal vez sea el momento de reflexionar en lugar de buscar venganza. El dolor que sientes ahora es el mismo que alguien más sintió por tu causa. Es el reflejo de una realidad en la que fuiste parte activa. Y aunque el arrepentimiento pesa, es un maestro poderoso. No se trata de castigarte eternamente ni de caer en la autocompasión, sino de usar este momento como una oportunidad para crecer. Si realmente deseas sanar y evolucionar, el primer paso es reconocer tu responsabilidad. No puedes exigir justicia cuando en el pasado ignoraste el daño que causaste. Pide perdón si aún puedes hacerlo, pero sobre todo, aprende. Haz el compromiso de cambiar, de no repetir los mismos patrones, de ser alguien mejor. Solo así, cuando sanes y reconstruyas tu integridad, estarás listo para recibir el amor y el respeto que tanto anhelas. La vida nos devuelve lo que damos, y aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro sigue en tus manos. Tu mejor venganza no es hacerle daño a quien te traicionó, sino sanar. Eleva tu autoestima, fortalécete, enfócate en ti. Este es el momento de reconstruirte, de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Dedica tiempo a tu crecimiento personal, a tus sueños, a tus pasiones. Rodéate de personas que realmente te valoren y que te inspiren a ser mejor. Cuando trabajas en ti mismo, no solo te curas del daño emocional, sino que te vuelves inalcanzable para quienes no te merecen. Nunca más permitirás que alguien juegue con tus sentimientos. No porque no lo intenten, sino porque tú no lo permitirás. Aprenderás a identificar las señales de alerta, a confiar en tu intuición y, sobre todo, a priorizarte. Quien te traicionó se quedará atrapado en su mundo de inseguridades y errores, mientras tú avanzas, evolucionas y construyes una vida donde no hay espacio para la mediocridad. Porque cuando una persona aprende a amarse de verdad, nunca más acepta menos de lo que merece. Cuando decides alejarte de una persona que te traicionó, le estás diciendo, no permitiré que me trates así. No aceptaré menos de lo que merezco. Y ese mensaje es devastador. No necesitas gritarlo, no necesitas reproches ni explicaciones. Tu silencio y tu ausencia hablan más fuerte que cualquier palabra. Porque cuando alguien te pierde de verdad, cuando siente el vacío que dejaste, comprende su error de la manera más dura posible. Recuerda esto, una persona maravillosa no merece menos que alguien que la ame, la respete y valore su presencia. Y si esa persona de verdad te apreciaba, habrá aprendido la lección. Pero cuando ese momento llegue, tú ya habrás crecido tanto que su aprendizaje ya no importará. Tu vida continuará sin ellos. Y esa es la mejor lección que puedes dar.
Si pensabas que te iba a dar el plan perfecto para vengarte, así es, aléjate y deja que la vida se encargue del resto. La verdadera venganza no es devolver el daño, sino transformarte en alguien más fuerte y pleno. La mejor lección que puedes dar es mostrar que su traición no te destruyó, sino que te impulsó a ser mejor. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿has pasado por algo así? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo decidiste actuar? Me encantará leerte y compartir contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme.